Muy bien, ¿qué hemos hecho la clase anterior? Voy a repasar un ejercicio que hemos hecho. Si ustedes se fijan, acá tienen los datos sin agrupar. ¿Está bien? Acá los datos no están agrupados. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho? La orden dice, hemos visto de una red social. ¿Está bien? La orden dice calcular la media aritmética, la mediana, la moda. Mínimos, máximos, percentiles. Esta es la orden que nos han pedido. ¿Está bien? Entonces nosotros debemos hacer estos cálculos. Para eso hemos utilizado el primer paso. El primer paso fue, ¿qué hicimos en el primer paso? Fue ordenar. ¿De acuerdo? Hemos ordenado los datos. Hemos ordenado del más pequeño al más grande, de menor a mayor. ¿De acuerdo? Después de ordenar hemos puesto las posiciones. Hemos hecho las posiciones. Y después de ubicar las posiciones, hemos empezado a utilizar las fórmulas. Media aritmética para datos. Son dos tipos de datos. Datos sin agrupar y datos agrupados. En la clase anterior vimos los datos sin agrupar. ¿Está bien? La fórmula es esta, sumatoria de x entre n. Hemos sumado todos los valores, como n es 18. ¿Por qué 18? Porque 18 son los datos que tenemos acá. Y llegamos en el ordenamiento también hasta 18. Acá colocamos n igual a 18. Dividimos entre 18 el total y encontramos que la media aritmética es de 789. Pero mis datos no son en decimales, mis datos son en números enteros. Entonces el redondeo de 789 es 8, ¿está bien? Porque es mayor a 5. La media aritmética es igual a 8. Después hemos calculado la mediana. Para la mediana sencillamente dividimos entre 2, n entre 2. 18, n es 18, divididos entre 2 nos dan 9. Como es par, también los datos son pares, resulta que la mediana está justamente entre 7 y 8, ¿está bien? Entonces, ¿qué hemos hecho? Tenemos que sumar los dos valores centrales, ¿está bien? Entre 9 y 10, porque la posición 9 y la posición 10 está justamente al medio. Tenemos que sumar 7 y 8 y dividir entre 2, y ahí sabemos cuánto es el valor de la mediana. Y resulta que la mediana es 7,5. Como es impar, hemos redondeado a 8. ¿Está bien? No hay otro número después de 5. Por eso nos fijamos si es par o impar. Entonces queda en 8. Para la moda no existe fórmula. ¿De acuerdo? Sencillamente la moda es el valor más alto. Y hemos visto que el valor más alto es 3. Perdón, sí, se repite 3, se repite 5, se repite 9 y se repite 10. Entonces, como hay 4 valores que se repiten 2 veces cada uno de ellos, que es lo más que se repiten, entonces la moda conformamos como 3, 5, 9 y 10. ¿Está bien? Si no hay moda, si todos los valores son únicos, no existe moda. Acá sencillamente en moda se pone una línea, ¿está bien? No existe moda. Una línea indicando que no hay moda. Muy bien, después hemos calculado, hemos hecho uso de la fórmula del percentil. Percentil iésimo, ¿está bien? Es igual a n por i entre 100. Esta fórmula vamos a volver a utilizar. Y por ejemplo, el percentil 25, ¿está bien? Si calculo el percentil 25, debo multiplicar n por i. N es 18 y es el percentil que estoy buscando. Los percentiles van de 1 a 100, ¿de acuerdo? Como calculo el 25, multiplico por 25, 18 por 25 y divido entre 100. 450 entre 100, 4,5. Hago el redondeo porque mis posiciones no están en decimales, mis posiciones están en números enteros. Entonces, redondeo, como después de 5 no hay ningún número, me fijo si es par o impar, por eso asumo que la posición 4, ¿está bien? La cuarta posición es el valor del percentil 25. Entonces, ¿cuánto es la cuarta posición? El valor de la cuarta posición es 3. Por eso el percentil 25 es 3. ¿De acuerdo? Y así, por ejemplo, el percentil 10, n por i, 18 por 10,
dividido entre 100, 180 entre 100, 1.8, acá no hay problema porque es mayor a 5. Entonces voy a buscar la segunda posición. El valor de la segunda posición es 2. ¿De acuerdo? Como es 2 el valor de la segunda posición, entonces asumo que percentil 10 es igual a 2. ¿De acuerdo? Y para el diagrama de cajas, fíjense, tengo que conformar una escala, ¿está bien? Sea cada 1, sea cada 3, cada 2, cada 5, cada 10, cada 50. Aquí tiene que existir una escala. Aquí, por ejemplo, se hizo cada 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Se ha conformado una escala que incluye el valor mínimo y que incluye el valor máximo. ¿Está bien? Fíjense acá, para eso calculamos el mínimo y el máximo. Mínimo es 1 y máximo es 17. Yo defino, el que investiga, el que hace la información, define, ¿está bien? La escala, pero tiene que estar el valor mínimo y el valor máximo. Si hago cada 3, por ejemplo, mi gráfico va a quedar así más chiquito, ¿no es cierto? Más pequeñito. Si aquí pongo 1, 4, 7, ¿no? Mi gráfico va a ser más, pero tengo espacio, tengo que yo administrar un tamaño que yo pueda mostrar. Recuerden, estos trabajos no son para ustedes, es para mostrar información. Entonces, los gráficos tienen que estar dimensionados de acuerdo a una buena apreciación, ¿ya? Si tienen un espacio, traten de ocupar el espacio, todo el espacio, ¿no? El espacio suficiente. ¿Está bien? Entonces, conformamos una escala y vamos marcando. Cuartil 1 es igual, no sé si toman nota, estoy repitiendo varias veces y me escriben, me preguntan, no hemos avanzado cuartiles. Sí, no hemos avanzado cuartiles. Lo que hemos hecho son percentiles. Pero les he dicho que percentil 25 es igual a cuartil 1. Entonces ya deberían tener ahí registrado cuartil 1 igual a percentil 25. ¿Está bien? Igual a decil 2,5. ¿Está bien? Entonces ustedes ya deberían tener esos datos registrados, que es lo que vamos repitiendo en clases. ¿Está bien? Y están ahí pensando cómo es esto, cómo se hace aquí, cómo se hace allá. Nunca hemos hecho esto. Acá estoy indicando, cuartil 1 es lo mismo que percentil 25. ¿Está bien? ¿Cómo saco cuartil 2? Cuartil 2 es percentil 50. Pero aquí no tengo percentil 50 y van dando vueltas buscando percentil 50. Cuando la mediana, fíjense, la mediana es el valor de percentil 50. Es lo mismo. Aquí deberías dar mediana igual a percentil 50, igual a decil 5, ¿está bien? Igual a cuartil 2. Ya de ustedes deberían tomar nota de las igualaciones, las similitudes que tienen los nombres, ¿no? Entonces, cuartil 1 representa el 25%. El 25% es 3, el 50% es 8 y el 75% es 10. ¿De acuerdo? Muy bien, conformamos el diagrama de cajas y los resultados anotamos acá. Donde dice respuestas, tienen que estar nuestros resultados registrados, anotados. Muy bien, ¿alguna pregunta? Tengo una pregunta. Adelante. El diagrama de cajas siempre deben de tener estos tres datos, ¿verdad? Los porcentajes, 25, 50 y 75%. Y si es que la mediana sale mayor a los datos, ¿está bien o está mal? Está mal. Uno sale mayor, no sé si va a ser mal ahorita, lo estoy revisando. Está mal. Porque la mediana porque aquí me sale elevado. Usted acá tiene el 25%. Nuestra distribución de datos va de 1 a 17. Acá tiene que estar el 25%. Después no le puede seguir el 75%. Tiene que seguirle el 50% y cerrarse con el 75%. Tiene que haber ese orden. ¿Está bien? Entonces sencillamente marca y cierra la caja, nada más. Pero no puede ser el 75% menor al 25% o el 50% mayor al 75%. Entonces, algo está mal en el ejercicio, que no se ha hecho bien. ¿Alguien más, jóvenes?
Muy bien. Comencemos. Vamos a ir a la página número 77. Ubiquémonos en la página número 77. Todos, página 77. ¿Alguien quiere dar lectura, por favor? Página 77. ¿Alguien lea? A un grupo de 70 estudiantes se le pidió registrar el último dígito de su número de celular. Muy bien. Y se han agrupado los dígitos. ¿Está bien? Los dígitos están agrupados. 0 a 1, 2 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8. El último dígito de su número celular. ¿Está bien? Todos tenemos en nuestros números que el último dígito sea 6, sea 1, sea 0, sea 9. Todos estamos en algún grupo. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hacemos es identificar las clases. Esta es la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase número 5. ¿De acuerdo? Muy bien. La fórmula. Bueno, antes de la fórmula. Primeramente vamos a calcular marca de clase. ¿Cómo calculo marca de clase? Sumo límite inferior más límite superior y divido entre 2. ¿Está bien? 0 más 1, 1. 1 entre 2, 0,5. 2 más 3, ¿cuánto es 2 más 3? 5. 5 entre 2, 2,5. 4 más 5, 9. 9 entre 2, ¿se dan cuenta? Voy armando lo que es la marca de clase. 6 más 7, 13. 13 entre 2, 6,5. 8 más 9, 17. 17 entre 2, 8,5. Entonces ya tengo lo que es marca de clase. Muy bien. Tengo la frecuencia y también trabajaré lo que es frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada, no se olviden, 13 se repite antes. Mejor trabajemos primero la marca de clase. Me pide calcular la media aritmética, la mediana, la moda, los tres valores centrales. ¿Está bien? Fórmula de la media aritmética es igual sumatoria, marca de clase, por frecuencia dividido entre n. Esta es la fórmula de la media aritmética. ¿De acuerdo? Por favor, siempre usen trazalíneas. Voy a cerrar. Esta es la fórmula. Muy bien. Parto de mi fórmula. Número 1. ¿De acuerdo? Número 1. Me pide sumatoria de marca de clase por la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, debo trabajar la columna marca de clase por frecuencia. ¿Cuánto es la marca de clase? 0,5. Y este valor debo multiplicar por la frecuencia, que es 13. ¿Cuánto es eso? 0,5 por 13. 6,5. Muy bien. Siguiente. Marca de clase. 2,5 por la frecuencia, que es 15. ¿Cuánto es 2,5 por 15? 30. Muy bien. Vamos trabajando. Me imagino que todos están en un escritorio, en una mesa, están trabajando conmigo, ¿no es cierto? Después pediré que abran sus cámaras para que me muestren. Después, 4,5 por 12. Muy bien. 4,5 por 12. 54, ¿no? Muy bien. 6,5 por 16. 4. ¿Ya? 8,5 por 14.
¿Cuánto da la sumatoria? Ahora tengo que sumar. La fórmula me pide que sume. ¿Está bien? Este símbolo significa sumatoria. 6.5 más 321, ¿de acuerdo? ¿Está bien sumado? Muy bien. Entonces, respondo. Media aritmética va a ser igual. Sumatoria de marca de clase por la frecuencia es de 321. Línea de fracción. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto es n? Esto es el total, ¿no es cierto? 70. Entonces voy a anotar acá. N es igual a 70. ¿De acuerdo? Entonces utilizo el mismo concepto. El total es 70 y n también es 70. ¿Está bien? Entonces divido entre 70. ¿Cuánto me da? 4.59. 4.59. ¿De acuerdo? Como tengo este resultado, entonces diré o indicaré que media aritmética es igual. Mis datos son enteros, tengo que llevar a un número entero. ¿Cuánto es mi media aritmética? Sí, la media aritmética me salió 4.59. ¿Cuánto es la media aritmética? Redondeando a un número entero, como están acá en mis datos. ¿Cuánto es la media aritmética? 5. Muy bien. Siempre los resultados en recuadro. ¿De acuerdo? Número 2. Mediana. Número 2. ¿Cuál es la fórmula de la mediana? Mediana es igual límite inferior más 0,5 por n menos la frecuencia acumulada anterior y menos 1. Anterior significa esto, por favor, anótense ahí, anterior, porque para la moda vamos a utilizar la misma simbología, dividido entre la frecuencia de la mediana. Todo esto multiplicamos por la amplitud. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula de la mediana, que está en sus textos. No sé si hay algún ejercicio, creo que no hay ejercicios en el texto. Antes ponía el ejercicio, pero nadie se fijaba en el ejercicio. Por eso saqué el ejercicio y solo puse la fórmula. ¿Por qué? Aquí vamos a ir viendo cómo se utiliza la fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mediana es igual al límite inferior más 0,5 por n menos la frecuencia acumulada anterior y menos 1 significa anterior. Y dividimos todo esto en la frecuencia de la mediana, multiplicamos por la amplitud. Para esta fórmula tengo límites inferiores. Acá están todos los límites inferiores. Cualquiera de estos puede ser. No hay problema, ya lo tengo. 0,5 por n, debo multiplicar 0,5 por n. Ya tengo n, no hay ningún problema. Frecuencia acumulada anterior. Acá me falta completar las frecuencias acumuladas. Entonces voy a completar, porque cualquiera de estas me va a servir para la media. 13 más 15, 28. 28 más 12, 40. 40 más 16, 56. 56 más 14, 70. Entonces ya tengo lo que es frecuencia acumulada. Cualquiera de estas frecuencias me va a servir. ¿De acuerdo? Ahora, lo que me falta es, frecuencia de la mediana. Cualquiera de estas frecuencias va a ser la frecuencia de la mediana. Por favor, anoten esos detalles que estoy indicando. ¿Está bien? Siempre parto de mi fórmula. ¿Qué es lo que necesito para completar mi fórmula? Muy bien. Me falta amplitud. ¿Cómo calculo amplitud? La amplitud se calcula de la siguiente forma. Trabajo en los límites inferiores. Cualquiera de los límites inferiores. 6 menos 4, por ejemplo, 2. 2 menos 0, 2. 8 menos 6, 2. Cualquier
diferencia que haga entre los límites inferiores, no estoy haciendo en forma horizontal, estoy haciendo en forma vertical. ¿Está bien? Cualquiera de las diferencias que yo haga va a ser 2. Si yo hago acá con los límites superiores, con todos los límites superiores, 5 menos 3, 2. 7 menos 9, 2. 7 menos 5, 2. Entonces, asumo que la amplitud es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Con cualquiera, forma vertical. 2 menos 0, 2. 8 menos 6, 2. 5 menos 3, 2. Entonces, la amplitud de esta tabla o de este ejercicio es igual a 2. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tengo la amplitud, ya tengo todo. Entonces, voy a reemplazar. Para empezar mi ejercicio, siempre voy a empezar acá. ¿Está bien? Acá es donde empiezo. Mediana, lo hago con el mismo color. Mediana es igual a 0,5 por n. ¿Cuánto es n? O bueno, haremos 0,5 por n. Esto va a ser igual a 0,5 por 70. ¿Cuánto es eso? 35, ¿no es cierto? Este 35 no es la mediana. Anoten ahí, es posición. Posición en la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Este 35 no es la respuesta, sino es posición en la frecuencia acumulada. Estoy utilizando esta parte de la fórmula, por eso lo hago con el mismo color. Entonces voy a buscar un número que sea igual o inmediato superior a 35. ¿Dónde? En la frecuencia acumulada. Entonces ahí voy a saber. 13 no es igual. 28 no es igual a 35. 40. 40 tampoco es igual a 35. Solo que 40 es el inmediato superior a 35 en este orden. No puedo utilizar el 56 porque anteriormente tengo el 40, que es más cercano a 35. No puedo utilizar 28 porque 28 no es igual, es menos a 35. Entonces, el valor que se aproxima a la mediana de 35 es de 40. Entonces, esta clase, ¿está bien? Esta clase donde está 40, esta clase la voy a marcar con un color. Esta es la clase que voy a utilizar. Entonces, señalo, esta es la clase de la mediana. ¿De acuerdo? Esta es la clase de la mediana. Los límites inferiores para mi fórmula son todos estos, pero el límite inferior que me sirve es 4. ¿Qué más necesito? 0,5 por n, ya tengo el valor. Frecuencia acumulada i menos 1 significa anterior, no que le restas 1, sino frecuencia acumulada anterior. Si 40 es la frecuencia de la mediana, la frecuencia acumulada, ¿cuánto es la frecuencia anterior a 40? 28, ¿de acuerdo? Este es el valor que voy a utilizar, 28. Y la frecuencia de la mediana, ¿cuánto es la frecuencia de la mediana? Frecuencia de la clase de la mediana, 12. Entonces, este 12 voy a utilizar. Fíjense que voy a utilizar 4, voy a utilizar 12 y voy a utilizar 28, ¿de acuerdo? Reemplazo. Reemplazamos. Mediana, acá en la fórmula. Mediana va a ser igual. ¿Cuánto es el límite inferior? ¿Cuánto es el límite inferior? 4. Más, la fórmula indica más. 0,5 por n, ya tengo calculado acá, es 35. Menos frecuencia acumulada anterior. La frecuencia, esta es la clase de la mediana. La frecuencia acumulada anterior, ¿cuánto es? Muy bien, 28. Línea de fracción. Ahora busco frecuencia de la mediana. ¿Cuánto es la frecuencia de la mediana? 12. Muy bien. Cierro paréntesis. Así está en la fórmula. Cierro paréntesis. Y debo multiplicar por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cuánto es la amplitud? 2. Muy bien, multiplico todo. A partir de ahí es aritmética. ¿Está bien? A partir de ahí ya solo tengo que hacer aritmética. Esto es igual a
4 más 35 menos 28, 7. 7 dividido entre 12. Y multiplicamos por 2. Entonces, mediana va a ser igual a 4 más 7 entre 12. 0,58. 0.58. ¿Por cuánto debo multiplicar? Por 2. ¿Está bien? Y esto va a ser igual 4 más 0,58 por 2. 1,16. 1,16. Muy bien, sumamos. Mediana es igual 4 más 1,16, 5.16. ¿De acuerdo? Pero mis resultados no están en decimales. Mis datos, ¿cómo están? Números enteros. Debo llevar entonces a un número entero. Mediana va a ser igual a, si es 5,16, la mediana es igual a 5. Fíjense que la respuesta siempre va a ser uno de estos dos valores. O es 4 o es 5. Este intervalo es cortito, ¿está bien? Pero ¿qué pasa si después del 4 le sigue el 14, por así decirlo? Entonces, tendría que ser entre 4, 5, 6, 7, 8. No sabemos cuál es la mediana. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula. En este caso, yo no sé si es 4 o es 5. Si la mediana es 4, esta fórmula me tiene que confirmar. Si yo digo que la mediana es 5, esta fórmula debe confirmar esa afirmación. Entonces, aplico la fórmula para saber si es 4 o 5. Y resulta que la mediana es igual a 5. Muy bien. Número 2, vamos a la tercera medida de tendencia central. Número 3. La moda. La moda es igual, seguimos con límite inferior, ¿está bien? La moda, límite inferior, más, ¿de acuerdo? Límite inferior más, en este caso vamos a utilizar delta 1, el triangulito significa delta 1 más delta 2, y vamos a multiplicar por la amplitud. ¿Está bien? En mi tabla tengo límite inferior. Sí, cualquiera de estos límites inferiores va a ser el límite de la moda. Delta 1, delta 2, no sé cuál es delta 1, cuál es delta 2. La amplitud, también tengo la amplitud. Entonces, necesito delta 1 y delta 2. Por favor, utilicen sus trazalíneas. ¿Está bien? En sus ejercicios. Esta es la fórmula. Entonces, lo que necesito es delta 1. Delta 1 es igual frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior y menos 1. ¿Está bien? Y delta 2 es igual a la frecuencia de la moda menos la frecuencia posterior y más 1. Entonces, ¿cómo calculo la moda? Voy a ir aquí a mi tabla. ¿Cuál es el valor más alto acá? ¿Cuál es el valor más alto que existe? 15 será el más alto. ¿Cuál es el valor más alto? 70 es el resultado. 16. Muy bien. Este es el valor más alto que tengo. 16. Lo voy a señalar. Y marco esa clase. ¿Está bien? Toda esa clase. Indicando que esta clase es la clase de la moda. En esta clase se encuentra la
moda, ¿de acuerdo? Muy bien. Para delta 1, trabajo con las frecuencias acá, la frecuencia, todas estas frecuencias. Como ya he definido la frecuencia más alta igual a 16, delta 1 indica que la frecuencia de la moda menos la frecuencia anterior es delta 1. Entonces, la frecuencia anterior a la moda, ¿cuánto es? 12. Entonces, delta 1 va a ser igual a 16, que es la frecuencia de la moda, menos la frecuencia anterior, que es 12. Y eso es igual a 16 menos 12, 4. Para delta 2, la frecuencia de la moda es 16, la frecuencia más alta. Debo restar la frecuencia posterior, 16 menos 14. 16 menos 14. ¿Cuánto es 16 menos 14? 2. Entonces, ya sé que delta 1 es 4 y ya sé que delta 2 es 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar en mi fórmula. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Reemplazamos en la fórmula. Muy bien. Moda es igual a límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? ¿Cuánto es el límite inferior de la moda? ¿Cuánto es? 6, ¿está bien? No sé si la moda es 6. Para saber si es 6 o 7, debo utilizar esta fórmula. ¿Está bien? Esta fórmula. Entonces, el límite inferior, anoto. Límite inferior de la moda, 6. Más delta 1. Delta 1 es 4. Línea de fracción. Delta 1 más delta 2. Delta 1 es 4 más delta 2, que es 2. Cerramos paréntesis y multiplicamos la amplitud. Y la amplitud hemos definido como 2. ¿De acuerdo? Entonces, resolvemos. Una vez que convertimos la fórmula en valores numéricos, simplemente es aplicar aritmética, ¿está bien? La moda es igual a 6